Víctor Soria es el nombre de un juez de la provincia de Salta que podría ser sometido a un juicio político en su contra porque lo que hizo fue impedir un aborto no punible a una chica de 13 años, a una chiquita de 13 años que había sido violada, abusada por su padrastro. La historia es, por supuesto, impactante para todos nosotros y es importante que esto ocurra por primera vez en la provincia de Salta. Estamos con este tema con Liliana Hendel y Emilio Ruchansky. ¿Cómo les va? Gracias. Bien, por venir. Es impactante, debemos decir que esto sucede en nuestras provincias habitualmente, que es maravilloso que esta vez sepamos de esta historia, que esta niña tenía 10, 11 años cuando empezó a ser violada y abusada por su padrastro. En determinado momento la mamá de la nena llega a la casa y los encuentra a su marido violando a la nena en una situación de muchísima violencia. Ella termina muy golpeada, la internan y en esa internación, mientras le hacen los estudios, descubren que la niña está embarazada. Gravísimo. Sí, es gravísimo. Es gravísimo. Quiero solo leer un pequeñísimo párrafo del Tribuno donde la mamá le dice a la periodista: vino una voluntaria que quería convencer a mi hija de que tenga el bebé y lo dé en adopción. Le mostraba fotos de embriones. También vino a la habitación un cura. Increíble el atropello. Esto es lo que dice la mamá de la nena y por supuesto podemos imaginar lo que le pasaba a esta criatura que pesaba 38 kilos y adelgazó 10. Es decir, el deterioro físico, psíquico y emocional que implica someter a una niña de 12 o 13 años a una situación de estas características. ¿Qué te parece? El juez es una doble se tortura, opone, por supuesto. Claramente, Emilio lo va a explicar con exactitud, porque considera algunas cuestiones que luego veremos. Bueno, veamos entonces eso, Emilio. ¿Cómo es que algo que es un aborto no punible, es decir, que está garantizado por la ley de nuestro país, que eso puede practicarse, llega a las manos de un juez? Bueno, acá también hay otro personaje, ¿no? Claudia Larsen, que es una asesora de menores, que contrariando a un colega, a Pereira, a José Manuel Pereira, otro asesor que decía sí, que se realice el aborto no punible, dijo no, yo voy a apelar esto ante un juez, y justamente es este juez Soria el que no solamente le da la razón a esta defensora de menores, a la que también se le pide juicio político, sino que dice, bueno, que tenga ese bebé, que se le dé un subsidio a la niña para criarlo, y al mismo tiempo dice que después el bebé se dé en adopción, o sea, hasta decide el destino del bebé. Este caso... Y de la vida de esta chica. Exactamente. Este caso es apelado por las partes, evidentemente, incluso por el Estado de Salta, por la provincia, y la Corte Suprema Provincial marca varios puntos. En un primer momento lo que dice la Corte es no había ningún tipo de necesidad, respondiendo al fallo de la Corte Suprema del 2012 sobre este tema, sobre el aborto no punible, dice es innecesario e ilegal la intervención judicial en este tipo de casos. Por otro lado, el fallo de la Corte, cuando llega a la justicia y se transforma en guía, no es exactamente lo que había pedido la Corte Suprema de Justicia Nacional. La guía que tienen los salteños dice que puede y debe inmiscuirse el Ministerio Público Fiscal para ver la declaración jurada de violación o la denuncia penal. En este caso hubo denuncia penal y el padrastro está detenido. Y además le da pie a los asesores de menores. De todas formas, esto para nada avala lo que hizo la asesora de menores. Esto lo quiero aclarar y es muy importante que ella vaya a juicio. El fallo dice que hubo un trato cruel, inhumano y degradante para la niña, que tienen que investigar al juez. Esto ya lo dice el fallo de la Corte Suprema salteña y dice, estas actuaciones develan, estas actuaciones judiciales, un entramado cultural que legitima y perpetúa la violencia de género en sus diversas formas. Por supuesto, se pudo hacer el aborto, claro. Eso es importantísimo, no te iba a preguntar eso, Liliana. ¿Cómo intervinieron las organizaciones que defienden los derechos de las nenas y de las mujeres? Esta es una nena en este caso. Esta es una nena. ¿Y qué pasó con esta nenita? Bueno, en el momento lo que pasó es que un grupo de organizaciones y de mujeres que las estaban acompañando ante el atropello de la falta de derechos y de la Iglesia que se inmiscuye de esta manera, debo decir, no por primera vez. En este caso no pudieron convencer ni a la niña ni a su familia, pero en otros casos sí lograron que niñas de 12 o 13 años terminen teniendo un bebé en las peores circunstancias. El aborto se efectúa fuera del sistema hospitalario y lo que es muy importante, Agustina, es que esto se logra, este jury, gracias a la ciudadanía. 70 ONGs, acompañadas por el INADI de Salta, por el Consejo Nacional de las Mujeres, por CLADEM, en fin, una cantidad de organizaciones y el periodismo que además trabaja sobre todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, en este caso de las niñas, apela
eleva su voz y dice, este señor juez debe ser enjuiciado, porque en realidad, primero, incumple con sus funciones y por otro lado decide cosas como si una fuera una maceta a la cual le ponen una semillita y entonces crece una plantita y la plantita se entrega. Una cosa absurda, realmente grave, suponer que una niña puede terminar ese ciclo y entregar el bebé sin costo para ella y para su salud. Absolutamente de acuerdo, Liliana. Bueno, ¿y qué puede pasar, Emilio, con Víctor Soria y con esta defensora de menores, increíblemente, o asesora de menores? ¿Cuál es el cargo que tiene esta mujer? Asesora de menores e incapaces, bueno, que están sometidos a pedido de este juicio político en su contra. Exactamente. Bueno, en el caso del juez Soria, hoy le corrieron vista de la acusación y tiene 10 días hábiles para responder la acusación. Como vamos a tener algunos feriados, tiene hasta el 7 de mayo, sabemos que se va a tomar hasta el último minuto para responder y atrasar todo esto. Una vez que responda, el jury de enjuiciamiento tiene que ver si es admisible o no la demanda. En el caso de ella, de la asesora, mañana se va a decidir si le corren vista o no. Esto quiere decir que tal vez, lo voy a decir vulgarmente, zafe. El juez está por varias cosas. Está por mal desempeño porque permitió, siendo un juez provincial, que se llevara trigo a Jujuy, seguramente para exportar a Bolivia, y la FIP dijo que eso era un movimiento sospechoso. ¿Qué hizo? Lo permitió, dio una cautelar y después dijo, no, yo soy un juez provincial, que esto se encargue de la justicia federal. También está acusado de retardo de justicia por este caso en particular e incumplimiento de su cargo. O sea que el juez Soria, digamos que la tiene muchísimo más complicada la situación. Y es el juez, aparte, el que en definitiva afirmó que no se podía hacer. Sería inédito en el país que esta persona sea destituida y realmente desde acá lo decimos con todas las palabras, queremos que sea destituido porque lo que hizo fue básicamente torturar a una chica de 13 años totalmente inocente. ¿Se animará el jury de enjuiciamiento de la provincia de Salta de hacerlo? Porque ya pasó en otros casos que no solamente no hay jury de enjuiciamiento, sino que son ascendidos esos jueces. Así es. Esperemos que esta vez las cosas cambien. Lo vamos a seguir de cerca. Sí. Por supuesto, ¿no? Este tema que es escalofriante, que nos preocupa que haya pasado esto con una nena tan chiquita que además no haya tenido la posibilidad, siendo que están dadas las condiciones legales en nuestro país para que ella pudiera hacerse este aborto y no pudo hacerlo dentro del sistema de justicia de nuestro país.